Bien, voy a dar lo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? Que en el fondo es la regla por la cual uno puede derivar una composición de funciones. Hasta ahora vimos unas reglas para la derivación, la suma, producto, división, pero no vimos la composición. Entonces la composición, la regla esa se conoce como la regla de la cadena. Entonces, básicamente voy a primero explicar cuál es la idea. La idea es que uno tiene una función, supongamos que tiene una función y igual a f de x, definida en un entornito AB, un abierto. Tengo un punto x0 de la B y la función f de x va a parar dentro de un intervalo CD abierto y el x0 va a parar al y0 por la función f. Y supongo que tengo lo mismo, la función g, la voy a definir, digamos, voy a usar la variable y, ahora la g va de y a z, y está definida en CD y el i0 está obviamente dentro de CD, ¿no? Entonces, esas es las condiciones de la hipótesis del teorema, y lo que voy a suponer además es que la función f, esta función f es derivable en x0 y la función g es derivable en el i0. O sea, el x0 va a parar al i0 y la f es derivable en x0 y la g es derivable en i0. Todo, digamos, estas definiciones, digamos, es para que la composición esté definida en el AB. O sea, si uno tiene la f así definida y su imagen va a parar a CD y la g está definida de CD a R, entonces la composición está definida en AB. O sea, esta función g de f, o sea, compongo g con f, y es una función, en realidad, que va de x a z, toda esta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la derivada de esta composición en el punto x0? Y lo que resulta es, la regla es que uno deriva la función g, que por hipótesis es derivable, en el punto i0, y le pone el valor i0. Recuerden, el i0 es simplemente la imagen del x0. f de x0 es i0. Y después deriva la f en el punto x0. El producto de esas dos cosas es el valor de la composición de las funciones en el punto x0. Y esta fórmula sería la fórmula de la regla de la cadena. Entonces voy a hacer algunos ejemplos para que quede claro. Ejemplos. Supongamos que tengo la función seno de x cuadrado y la quiero derivar. Eso es una composición de funciones. Voy a llamar f de x, x al cuadrado, o sea esto, a f, y g de y, seno de y. Entonces, con la notación del teorema anterior, z, que es g de f, ¿sí? Si pongo g de f es x cuadrado, me queda seno de x cuadrado. Y yo quiero derivar esto, y la regla dice que tengo que derivar la función g, que es el seno, respecto de la variable y. La derivada de eso es el coseno. Pero tengo que poner en la variable y la función de adentro, la función f. O sea, derivo respecto de la función y pongo el valor de la f. Y después tengo que derivar la f, que esa es fácil, la f es x cuadrado, así que la derivada es 2x. Entonces me queda que la derivada del seno cuadrado de x es coseno de la f es x cuadrado por 2x. ¿No? Esta es la derivada. Hay una forma fácil de, digamos, de acordárselo, lo voy a escribir acá de una manera equivalente. Como escribimos recién, g de f de x era z, o sea, z es g de y, y es f de x. Y entonces se llama regla de la cadena porque la derivada de z respecto de x es la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Por eso cadena, porque encadeno las derivadas. La derivada de z respecto de y es la derivada de g respecto de y, y la derivada de y respecto de x es la derivada de f. Esta es la regla de la cadena, escrita de otra manera.
Entonces, otro ejemplo. Supongamos que tengo el logaritmo de seno de x. Entonces, acá lo de adentro lo llamo y. ¿Sí? Lo de adentro lo llamo y. Entonces, si uno deriva, quiero derivar todo esto respecto de x, pero si esto lo llamo y, la derivada del logaritmo respecto de y es 1 sobre y. Pero en el y hay que poner la función que queda adentro, que el y sería seno de x. Entonces, 1 sobre seno de x sería la primera parte, sería esta, por la derivada de lo que queda adentro respecto de x, que es coseno. Entonces eso se escribe como 1 sobre la tangente o la cotangente. ¿Ok? Bien. Una observación. Por ahí a veces uno tiene que hacerlo 2 veces eso. Y ahí hay un ejemplo. Tengo la función coseno del logaritmo del seno. ¿Sí? En realidad eso es una composición de 3 funciones, no de 2. Pero entonces uno puede tomar esta función de adentro, la llamo, como antes llamo esto y. Entonces hago la regla de la cadena, es la derivada de la función coseno respecto de y, que es menos seno. Pero en y pongo lo que tengo, que es logaritmo del seno. Y ahora tengo que derivar todo esto respecto de x. ¿Sí? Ahí aplicaría una vez la regla de la cadena. Y ahora tendría que volver a aplicar la regla de la cadena con este pedazo, que es lo que hice en el punto anterior. Justamente el logaritmo del seno era lo que derivé recién. Y entonces, bueno, aplicaría otra vez la regla de la cadena y me da 1 sobre la tangente. Entonces, este es un ejemplo que muestra que a veces esto sería como una regla de la cadena aplicada 2 veces para esta función. ¿Sí? La demostración la demostración no es difícil de la regla de la cadena. Voy a hacer el esquema de la demostración. Y el esquema es el siguiente. Básicamente voy a llamar delta f a f de x0 más delta x menos f de x0. Este sería como la parte de arriba del incremento de la f. O si uno despeja este pedacito, ¿sí? Sería f de x0 más delta f, llamando este. Esto, recuerden que el f de x0 es y0 y esto más delta f. O sea, esto es escribir en forma equivalente esto. Entonces el cociente incremental de la función composición g de f de x es, acá lo volví a escribir, el y0 es f de x0, es lo siguiente: agarro g de f en x0 más delta menos g de f en x0 sobre delta x. Entonces, por definición, si el delta x tiende a 0 y este límite existe, eso es la derivada de la g de f de x en el punto x0. Y ahora el cociente incremental lo escribo así. Fíjense, f de x0 más delta, es esto que tengo acá, es y0 más delta f. O sea, esto que está acá es g de y0 más delta f menos f de x0 es y0, g de y0. ¿Tá? O sea, esto de arriba es esto de arriba. Y abajo le voy a agregar delta f acá, que no estaba, y esto es delta f también. O sea, esto es delta f y esto es delta f, y acá está el delta x que tenía antes. Esto es delta f porque por definición es lo que definía ahí arriba. Entonces, lo que pueden ver acá es lo siguiente, que esto que hay acá sería como el cociente incremental de la g en el punto y0, y esto que tengo acá es el cociente incremental de la f en el punto x0. Entonces, acá, digamos, ahí falta una cosa, es que si yo hago el delta x tender a 0, entonces el delta f tiende a 0. La razón de eso es la siguiente. Recuerden que la función f, si es derivable, la función es continua, o sea que cuando delta x tiende a 0, esto tiende a f de x0, o sea, por lo tanto esto tiende a 0, o sea, delta f tiende a 0. O sea, si el delta x tiende a 0, delta f tiende a 0. Entonces, este cociente incremental
La hipótesis es que la g es derivable en I0, así que esto tiende o tendería a la derivada de g respecto de y en el punto I0. Y esto a la derivada de f respecto de x en x0. Esto sería digamos, esto daría, entre comillas, la demostración. Hay algunas sutilezas que hay que tener en cuenta, pero en esencia la demostración es esa. ¿Sí? O sea, esta igualdad, esto igual a esto, es la regla de la cadena.